Eres, no sé si antes o después, ¿eres miembro de una asociación internacional de ciencias y artes? Sí, saqué un pedacito de gis y eso sí, me encontré una aguja y quité lo que le sobraba y le hice una Virgen de Guadalupe a mi abuela a los 5 años. Hola, buenas tardes. Estamos aquí con Onésimo Ávila, que es un escultor que ha trascendido a Tulancingo, al estado y al país. Ha tenido diversas exposiciones en el extranjero, ha ganado premios en el extranjero y hace una escultura realmente muy particular, muy propia, y también nos comenta, pues hay una serie de esculturas que son realmente, digamos, como de mucha inspiración libre, espontánea, y pues yo le agradezco muchísimo que nos haya concedido esta entrevista y que de alguna manera podamos ir relacionando esto con la parte urbana, que es uno de los puntos comunes a todas las entrevistas que hacemos, porque la escultura que hace Onésimo, gran parte de ella es monumental, es de proporciones realmente muy importantes, y cuando ustedes vean sus fotografías que vamos a incluir en este video, en la parte donde seccionamos en vivo, pues van a ver qué calidad de esculturas y cuánta inspiración tiene. Onésimo, muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu taller. Aquí está en su casa. Alguna vez lo conocí por acá viniendo a afilar unos cinceles. Nunca me imaginé que después iba a volver para poderlo entrevistar, y realmente es un gusto para mí y mucho agradecimiento. No, el honor es para mí y bienvenidos aquí en su humilde taller aquí muchas gracias. De la fragua y la herrería. ¿Nos puedes platicar cómo surge esta vocación tuya por la escultura? Bueno, realmente esta es una inquietud que yo traigo desde niño. Desde que yo era muy pequeño me gustaba, era inquieto y yo, pues, como le ayudaba a mi papá y a mi abuelo. Mi papá se llamaba Onésimo Ávila Soto y mi abuelo Miguel Ávila León. Entonces este taller estaba a un lado de donde antes eran los bomberos, aquí en Corregidora. Y pues somos 4 hermanos, 3 hombres, 1 mujer, pero siempre nos gustaba estar dentro del taller. A los 3 hermanos nos gustaba, pues, agarrar los fierros y jugar adentro del taller, y era una cosa divertidísima. Entonces esa inquietud de niño, pues yo tomaba un pedacito de carbón, como aquí tengo mucho, y agarraba un pedacito de carbón y le daba yo forma con un clavo o con algo, y pues ya conforme fui creciendo y fui un poquito más grandecito, pues entonces agarraba yo un alambre o un pedazo de lámina, y ahí en la fragua, ese es un horno que se llama fragua, y ahí es donde se calienta el metal. Entonces pues ya lo poníamos al rojo vivo y simplemente darle forma, ¿no? Es lo que siempre hacía inquietamente. Y así a lo largo de mi juventud, de mi niñez, de mi juventud, pues entre más aprendía el oficio de mi papá y de mi abuelo, pues más se va dominando la técnica para darle forma al metal, al hierro. Nosotros en este taller hacemos herramientas de acero. Entonces, si podemos moldear el acero, que es muy duro, pues el fierro dulce, el metal común y corriente, pues también. Y esa es la forma de que yo empezaba a darle forma al fierro, a las figuras que yo podía hacer. Tal vez si mi papá hubiera sido carpintero, pues a lo mejor yo hubiera hecho algunas cosas de carpintería, así, de figuras de carpintería, o tal vez si trabajara el mármol o otro material, pero en este caso mi padre trabajaba el metal, el hierro, y mi abuelo también, y pues yo por eso también inquietamente traté de hacer figuras y formas, ideas, pero con fierro. Entonces así surgió. Así empecé. Por ahí leímos que tu primera escultura es un teclado. No, mi primera escultura la hice a los 5 años. Bueno, que yo recuerde. Mi padre me dejó con mi abuela Francisca Domínguez. Me dejó ahí porque iban a ir al centro. Y yo, al ver a mi abuela que estaba rezando el rosario, era una persona enérgica de otros tiempos. Entonces me dijo, siéntate ahí. Me senté. Pero al ver a mi abuela rezando el rosario, me encontré un pedazo de gis
en el piso, o tal vez lo llevaba yo en el bolsillo, porque en ese tiempo iba yo a la escuela. Saqué un pedacito de gis y eso sí me encontré una aguja y quité lo que le sobraba y le hice una Virgen de Guadalupe a mi abuela a los 5 años. Entonces me le acerqué a la abuela y le dije, abuelita, pues tenga usted, ¿no? Que se le hablaba de usted. Y ya mi abuela lo recogió y fue un momento mágico, porque mi abuela, cuando vio la figura, dijo, está muy bonita, mi hijo. A pesar de que ella tenía un carácter difícil, me echó porras, ¿no? A la hora de que recibió la Virgen de Guadalupe y la puso en su altar. Ese fue un punto de quiebre muy bonito, porque yo sentí que algo que yo había hecho con mis manos le gustó a alguien, y dije, caray, pues entonces quiere decir que lo que hago está bonito. En ese tiempo, en esa niñez, en ese momento. Y seguí haciendo cosas y dibujaba y esculpía, pero yo lo veía como simplemente ganas de expresarse y de expresar mi cariño ante la gente y mi familia. Le hacía yo un retrato a lápiz a mi abuelo a los 5 o 6 años, y así fue la inquietud de empezar a hacer cosas. Eso ya se traía de siempre. ¿Esa Virgen de Guadalupe existe? No, ya se perdió. No, con el paso del tiempo, los años y los momentos, esa pieza se perdió. Pero está dentro de mi corazón en el momento en que yo se la regalé a mi abuela, y tengo esa imagen en mi mente. ¿Nunca has querido reproducirla ahora en más grande? No, realmente no he hecho una Virgen de Guadalupe como tal, así como la hice esa ocasión, pero es un bonito recuerdo que yo tengo, y además yo siento que es como que el inicio que dio mi trabajo de hacer piezas, ¿no? De ahí fuera me dediqué al oficio de mi papá, aprendí el oficio, seguí en la escuela también, pero también aprendí el oficio, a que había que llegar en la tarde a ayudarle a mi papá y aprender el oficio, pero ese momento fue importante para mi vida, ¿no? Es la importancia de cuando un niño de momento llega con un dibujo del kinder y te dice, papá, mira lo que hice, y muchas ocasiones por estar viendo el celular decimos, sí está bien, pero no le damos esa importancia, y no sabemos lo que nos estamos perdiendo de alabar o de apoyar un dibujo, un bailable, un poema, un sentimiento de un niño o una niña. O sea, hay ocasiones en que nosotros mismos como adultos perdemos esa gran oportunidad de alentar a los niños para que surja una idea, una chispa dentro de ellos. Y bendito sea Dios, mi abuela, pues con lo que ella me dijo, pues me sentí feliz de que a ella le había gustado algo que yo hice. Así empezó todo. Muy significativo entonces. Sí, claro. Eso, ¿no? Y de ahí seguiste haciendo. Sí, de ahí, pero seguía yo, hacía cosas, pues porque estábamos en el taller, porque de momento ya habíamos terminado de alguna cosa que mi papá nos había dejado de hacer, pero como había que estar en el taller, sí, pues de momento agarraba un pedazo de metal y darle forma y hacerle lo que mi imaginación me decía, y regresaba mi papá y ese cacho de fierro se iba al fierro viejo y se perdía también por el tiempo y por el momento, ¿no? Y llegaba otra ocasión que tenía yo tiempo, y pues entonces me ponía yo a crear y a hacer cosas, pero yo nunca lo vi como el artista, no, para nada. Yo hacía cosas porque me nacía, porque quería expresarme, porque quería, además que a mí me encanta mi oficio, que es la fragua, la herrería. Entonces, pues, de jovencito, de niño, pues yo quería manifestar lo que yo había aprendido en la fragua, y también en mis ideas, que de momento me llegaban cosas, pues ideas, y yo lo expresaba en el metal. Entonces así se fueron dando figura tras figura, pieza por pieza, que realmente esas piezas no sé dónde quedaron por ahí, claro, perdidas en el tiempo. Y entonces aquella escultura del teclado con la mano, ese es mucho después. Ese ya es mucho después, pero también le tengo un cierto cariño muy grande, porque aunque ya había hecho otras piezas anteriores que tienen algunos amigos, algunas personas, esa pieza se le hizo a un amigo muy estimado, Daniel Márquez se llama. Es el tecladista de los Zucas, ¿no?
Entonces un día era su cumpleaños y pues es mi compadre, entonces pues yo le hice una pieza para llevársela de su cumpleaños y hice esa mano que está a la hora de estar apenas tocando el teclado toma cierto movimiento. Ujú. Y No están todas las teclas parejitas. sí, no, Sino están unas- así unas con cierto arriba, otras movimiento, abajo. ajá. Y la mano pulsando en la mano está como en la clave de sol, que también eso es un detalle importante. Y bueno, pues la dejé por allá bueno, se le quedó a mi amigo Daniel, pero también esa pieza tiene su historia, porque después de esa hice otras piezas, algunas piezas más, y hubo un momento dado en que eh, por gusto, también porque no tengo la bendición de tener muchos amigos. Julio Soto es uno de mis amigos desde la infancia. Íbamos juntos al kinder. El expresidente. El expresidente, sí. Y cuando era presidente me dijo, Onésimo, ¿por qué no haces algo para Tulancingo? Tú que sabes hacer cosas y algo bonito que se quede, ¿no? Ahorita que estoy aquí de presidente. Y bueno, pues entonces hicimos me surgió la idea de hacer el glifo de Tulancingo se distingue apenas una pierna en cunclillas y entre los tules, es el glifo que sale en el códice mendocino y está como el sello, el glifo de Tulancingo. Y cuando yo en la escuela me dijeron que era el glifo de Tulancingo, decía yo, bueno, pero ¿por qué está agazapado? Nada más se distingue la pierna, ¿por qué, maestra? Y la maestra Aurora, en paz descanse, de la Aquiles Cerdán, me decía, bueno, es que pues, es el glifo de Tulancingo y eso significa el hombre detrás del tule, el hombre entre los tules, o el pequeño tular. Entonces, pues así lo crearon los toltecas tal vez y pues así quedó. Dije, pues sí. Pero yo no me quedé con eso, sino cuando tuve la oportunidad de hacer algo para Tulancingo, por plática con mi amigo Julio, entonces hice ese tolteca que sí tiene la pierna un poco doblada, pero está descubriendo entre los tules y juncos. El Valle de Tulancingo tiene la mano levantada, la mano derecha hacia el universo, hacia el cielo, y está sorprendido. Entonces yo estoy distinguiendo en ese momento en donde un tolteca llegó, se supone que los toltecas fueron los primeros que llegaron a Tulancingo, y pues llegó a este valle y descubrió en una estrella, o en una ave, o en el sol, o en la luna, o en su Dios, o en lo que haya sido, descubrió en el universo que este era un lugar bonito para sentarse y para prosperar. Y bueno, quise representar ese momento. Y esa pieza pues se quedó exhibida frente al ferrocarril pues, algunos años, y cosa que pues, yo le tengo mucho cariño a esa pieza, porque fue, digamos, una de las primeras ya monumentales o grandes. No mide mucho, mide 2,5 metros. No mucho. Y, y bueno, pues esa pieza la quiero mucho y ahorita está guardada, pero espero pronto volverla a exhibir en Tulancingo para que la gente siga disfrutando. Me gustaba mucho que la gente pasaba y abrazaba al tolteca y se tomaban fotos. Sí. Y a mí me gusta que las obras que yo haga o que hago, que tengan una conexión con la gente, que no sean obras de no tocar. No, en cambio, esta la puedes tocar y la puedes abrazar y la puedes palpar. Eso es lo que me gusta, que las obras tengan una interacción con la gente. En el espacio público es bonito que una obra sea parte de la gente, que la gente pase y se sienta parte de la obra, porque hasta la misma gente la cuida, la misma gente se siente parte de la misma obra, y entonces se crea una atmósfera de propiedad en donde para mí como, bueno, escultor, digamos, pues me da una alegría inmensa de que la gente se sienta con un sentido de pertenencia para las obras. Entonces esa obra pues así quedó, y bueno, de ahí como esa obra pues han venido otras obras más. Mira, ahorita acabas de tocar varios puntos muy, muy importantes para el enfoque que tenemos en estas entrevistas. La parte de identidad, que al ratito la tocaremos un poco más, pertenencia y el espacio público, ¿no? Pero además esa posibilidad de que la gente, como dices, toque la escultura, la abrace, tome fotografías con ella, y de que sea parte de ese entorno que le da esa unión con tus piezas, ¿no? Sí, claro. Yo recuerdo un toro enorme que hiciste, ¿no? Sí, un toro de Lidia. Pues ese tiene a consecuencia también.
gracias a la obra del Tolteca, mi amigo Juan Lemus vio ese Tolteca y un día viene aquí a mi taller y me dice, oye, él tiene un taller grande, él vende metal, vende fierro. Me dice, aquí en la ex hacienda del Toro, ¿no? Dice, oye, Onésimo, oye, me encantó tu Tolteca que está allá. Dice, ¿no podrías hacerme un toro? No sé, dice, un toro que es para mi negocio. Su negocio se llama Corte y Doblez, ex hacienda del Toro. O sea, pues algo que tenga que ver con mi negocio, pues para que yo lo ponga como muestra. Lo puede exhibir ahí. Exhibir, no sé, Y sí, me entró esa... Lo bueno de esto que también uno tiene esa, ¿cómo les diré? Pues esa libertad de poder decir, sí, lo hago, o no lo hago, no me nace, no quiero, o sí quiero. ¿Haces antes algún modelo y se lo muestras No, directo? No, entonces yo nada más platico con la gente y el resultado del sentimiento que yo siento de la gente para que me pide alguna pieza, pues entonces cuando ya me nace la idea y las ganas de hacerlo. Hay ocasiones en que me han pedido alguna pieza, pero si no me nace ese afecto, incluso por el mismo cliente, sí, si no me nace ese cariño por la idea que tiene, pues prefiero no hacerlo. Pero bendito sea Dios, casi todos los proyectos que me han venido a pedir, pues los hemos llevado a buen puerto. Esa ocasión él me pedía, pues yo quiero un toro, y pues a ver cómo, me dio carta abierta para hacer el toro. Entonces empecé a hacer esa para el artista es importantísimo la libertad. Claro, ¿no? Sí, porque yo creo que si alguien viene y me dice, yo quiero que hagas una pieza que esté a 45 grados, sinceramente no la hago. No, porque entonces ya te están atando las manos y ya tú estás siendo simplemente parte de la idea de otra persona, y seguramente cuando tú lo termines, no va a ser la idea que él tenía. O sea, esto debe de ser para entender exactamente lo que el cliente quiere, o que la persona que, no lo llamemos cliente, porque para mí todos los que me vienen a pedir una obra se convierten en mis amigos, y así ha sido. Pero para una persona que quiere una pieza, que tiene una idea, pues trato de platicar mucho con él o con ella, hasta el grado tal de que estamos hablando el mismo idioma. Sí. Y entonces parece magia, pero como resultado de ese mismo idioma es cuando yo termino la obra y se las muestro y me dicen, eso es lo que quería. Entonces quiere decir que estuvimos en un momento dado en una conjunción muy bonita, y la obra es resultado de la idea, de la creatividad, y pues yo nada más pongo las manos y pongo algo de lo que puedo hacer, y queda una cosa que les gusta, y eso me llena de felicidad. Así fue la del toro. Platicamos mucho con Juanito, es una persona muy amable, muy gentil, y pues platicando nos hicimos amigos, y después de que pedimos que me pidió el toro, hice esa pieza del toro, y esa pieza tiene, aparte, es un toro tal cual como un toro de lidia, pero yo cuando la hice, observé tan solo, inclusive en una corrida de toros, generalmente de la puerta de Toriles sale el astado y sale impetuoso y da unas 2 vueltas al ruedo o 3, y pues la gente admirada le aplaude y ven lo maravilloso de los músculos del toro y el trapío y en fin. Pero llega un momento que el toro empieza a trotar y empieza con su carita a buscar a qué se está enfrentando, ¿no? En este caso, pues el toro se enfrenta a la muerte. Sí. Y bueno, pues es parte de la fiesta brava. Entonces eso yo lo quise reflejar en un momento en la vida del ser humano, en donde nosotros como jóvenes llega un momento en que eres impetuoso y vas y estás joven y quieres comerte al mundo, pero llega un momento en la vida en donde efectivamente empezamos a trotar y empezamos a ver de qué se trata, a qué nos vamos a enfrentar. Es la parte que yo quise reflejar en ese toro. Por muy impetuoso que seas, pues tienes que tomarte tu tiempo para distinguir a qué te vas a enfrentar, y lo quise reflejar como los seres humanos en la vida.
pues así de momento, no, pues hay que meternos por este lado y hay que ver y a ver qué nos enfrentamos. Y entonces Y que al final te vas a enfrentar a la muerte. Claro, y al final pues es lo que todos tenemos seguro, ¿no? Sí. Y bueno, pues terminé ese toro, quedó muy bonito. Bueno, a mí me gustó mucho. Bueno, yo me echo porra solito, ¿verdad? Pero bueno, a mí me gustó mucho ese toro. Y a Juanito también. Pero justo cuando yo lo estaba terminando, cuando lo estaba ya en sus últimos momentos de acabarlo. Aquí los haces. Aquí en mi taller. Mi sobrina, justo su hija de mi hermano Ramón, que acaba de pasar por aquí. Sí. Mi sobrina Ana Lilia. Pasa y me dice, Carla Liliana, perdón. Me dice, tío, oye, te quedó muy bonito, préstame tu celular y vamos a tomarle fotos. Y le digo, mija, pues tú sabes, ahí ten mi celular y ahí. Y ella le tomó fotos y me tomó fotos con él, con la pieza y ya le tomamos fotos y ya. Pero esas fotos las subió a mi celular, las metió al Facebook, ella supo qué hizo. El chiste es de que esas fotos se empezaron a viralizar y le empezaron a llegar como yo estaba en grupos de arte, bueno, estoy en grupos de arte, ¿por qué me gustaba el arte? No, claro. Simplemente en grupos así. Pues les mandó así fotos a todos esos grupos y a todas las redes y empezaron a enviarme mensajes y solicitudes de amistad de gente de Argentina, de Inglaterra, de Francia, y todos eran artistas. Oiga, maestro, está muy bonita su obra y comentarios bonitos. Dije, caray, lo que es la magia de las redes sociales, cosa que a nosotros nos tocó otros tiempos, pero realmente las redes sociales y estas cuestiones, pues son tan importantes que bien manejadas te conllevan a cosas buenas, ¿no? Entonces esas redes sociales, pues mi foto la llevaron por todos lados, hasta que en un momento dado le llegó a un amigo colombiano que es socio de un amigo italiano, y los dos me invitaron a la Bienal de Salerno. En Italia. En Italia. Oiga, maestro, me escriben, ¿no le gustaría participar en la Bienal de Salerno, Italia? Su obra está muy bonita, tiene un contexto maravilloso, el toro, no sé. Y sinceramente yo lo primero como que dije, me están cotorreando, ¿no? Pero lo dejé así y después les contesté y ya me dijeron, no, pues aquí está, si gusta participar. Y bueno, pues entonces participamos, me pidieron fotografías de 5 obras que yo hubiera hecho. Entonces ahí fue cuando fui con mi amigo Daniel y le pedí foto de su obra que le había hecho de la mano. Del teclado, ¿verdad? Fui al ferrocarril, le tomé una obra al Tolteca y otras 2 obras por ahí que tenía y pues las envié. Y me dijeron que pues iba a haber un comité científico que es el que evalúa el trabajo. Y ellos iban a decir si estaba yo dentro de la Bienal o no, a pesar de su invitación de ellos. Pues así pasaron unos días y llegó el momento en que me dijeron que efectivamente que yo había sido aceptado por el comité científico para participar en la Bienal de Salerno como escultor. Perdón, no sé si antes o después, ¿eres miembro de una asociación internacional de ciencias y artes? Sí, eso es parte de la UNESCO. De la UNESCO y la UNOTA, sí. Pero eso ya vino que más después. Yo no estudié arte, yo no me siento artista, ni lo soy, pero por eso me saqué de onda con la invitación, pero sinceramente pues también me dio gusto, me dio orgullo y dije, bueno, pues vamos a participar. Primero lo veía yo muy lejano, pero aquí los amigos, la familia me alentaron, no, pues sí habrías de ir, te están invitando, entonces es algo muy bonito que te busquen por otros países, claro, o algo de que tú hagas. Entonces pues ya nos animamos y bueno, fuimos a Roma y de Roma al sur, a Salerno, y pues ya llegar y convivir con los maestros italianos, con el maestro Giuseppe Gorga, el maestro Jorge Enrique Londoño, que él es de Colombia, el maestro Luis Gramet, que es de Argentina, y con tantos más curadores que había por allá, y gente muy amable y muy gentil, y me cobijaron, me recibieron muy bien. No me pude llevar las obras grandes
pero sí me llevé la mano del teclado. Esa sí se la pedí a mi amigo. Le digo, ¿me la prestas para llevar? Sí, pues me la llevé. Y pues cuando ellos vieron la obra de la mano del teclado, vi que les gustó mucho y bueno, pues ya el otro día fue la inauguración, empezaron a llegar gente de muchos lugares del mundo a la Bienal de Salerno, de Francia, de Inglaterra, mismo de Italia, en fin. Y pues ahí es cuando como que me cayó el 20 de que, caray, pues como quiera que sea, estoy representando no me estoy representando solamente a mí mismo con mi trabajo, sino estoy representando a mi ciudad, a mi estado Y a México. y a mi país. Y pues por muchos nervios que yo tenga, pues hay que hacer un buen papel. La obra ya está, no le podemos hacer más ni le podemos hacer menos, pero la obra ya está, pero pues hay que manejarse con... ¿Concursaste con el teclado? Ajá, ¿Sí? con esa pieza. Bueno, con esa y con las otras dos, con Claro. el toro y con las tres concursaron. Pero con fotografías Con las las otras otras dos y con esta fotografía y físico. esta física.